días. Nosotros somos el grupo número 2, conformado por Cindy López, Néstor Apolinar, Giovanni Calderón y quien nos habla, Javier Arandia, nuestro tutor, Patricia Villegas. Vamos a presentar el balance del análisis de contenido de longitud de circunferencia correspondiente a la actividad 2.4. Este es el contenido de la presentación. Vamos a ver lo que es la evolución histórica del concepto, la estructura matemática, los conceptos y procedimientos, los sistemas de representación, la fenomenología, el mapa y por último el mapa general de los organizadores del currículo. Empezamos con esta tabla que nos muestra un poco la evolución histórica del concepto de longitud de circunferencia. Digamos que dentro de en este contexto, aquí ya vamos a ver cómo empezamos a mirar que el diámetro y la longitud fueron ya concebidos por los babilonios y por los egipcios. Lo usaban para el cálculo de longitudes, áreas y volúmenes. Además, los babilonios fueron los primeros, o quizás los primeros, que hicieron la división de la circunferencia en 360 partes. Posteriormente vamos a ver que Antifonte en el año 411 a.C. hace un análisis de la aproximación de la circunferencia por medio de polígonos regulares de n lados. En el siglo III a.C. ya vamos a ver, digamos que Euclides en los elementos ya define el diámetro y en uno de los postulados, el tercer postulado para ser exacto, habla ya de la circunferencia y del modo de escribirla a partir del punto centro y de un radio. Eratóstenes también, digamos, contribuye mediante el cálculo de las dimensiones de la Tierra, calcula la longitud de la circunferencia de la Tierra, usando algunos conceptos como rectas paralelas y ángulo central. Y pues también usa también el arco para poder hacer esa medición. Arquímedes, mediante el método de exhaustión, logra también el cálculo de la longitud de la circunferencia y además es el primero en describir la relación en describir explícitamente la relación entre el diámetro y la circunferencia. Apolonio, a partir, digamos, ya de los trabajos de Euclides, describe lo que son los lugares planos y los lugares geométricos y las secciones cónicas. Ya después encontramos que en el siglo después de Cristo, algunos matemáticos orientales se dedican, digamos, a la aproximación de la relación entre diámetro y circunferencia. En el siglo XIV a.C., Al-Kashi determina el perímetro de la circunferencia unitaria, o sea, circunferencia de radio 1. Vemos que esta parte es muy importante porque aquí es donde empieza a darse la forma de la ecuación que conocemos hoy como la ecuación de la longitud de la circunferencia. Por último, en el siglo XVIII, ahí hay un error, en el siglo XVIII, Euler hace popular la escritura de la relación entre el diámetro de la circunferencia y la longitud mediante el uso de la letra griega pi. ¿Sí? Esto lo hace porque precisamente la palabra griega, las palabras griegas relacionadas a perímetro y a periferia, pues empiezan con la letra P. Entonces, ya digamos que con Euler ya podemos ver que aquí ya empieza a dársele forma a lo que hoy conocemos como la ecuación de la longitud de la circunferencia. Bueno, este es el mapa, hicimos una división del mapa pues, para poderlo ver un poco mejor. Esta es la primera parte de arriba. Partimos de este mapa, nos muestra la estructura matemática del tema de longitud de circunferencia. Partimos de las estructuras generales de espacio topológico y espacio métrico. Y el espacio euclidio como un caso particular de estas estructuras generales. Del espacio euclidio ya, digamos que nos enfocamos en lo que son las figuras geométricas. Y ya de aquí se desprende, digamos, toda la relación con la circunferencia. Entonces, aquí identificamos dos conceptos claves que son el lugar geométrico, como ya lo vimos en el desarrollo histórico, y también el perímetro. Digamos que hay otras relaciones que se pueden ver en relación con el volumen en el área,
O sea, a partir del volumen y el área yo también puedo determinar la longitud de la circunferencia, pero digamos que para la unidad didáctica no los vamos a tener en cuenta porque consideramos que son temas posteriores. Bueno, esta es la parte ya de abajo de la circunferencia. Aquí nos enfocamos, vamos a enfocarnos un poco en la parte de los elementos de la circunferencia en relación con el radio, el ángulo central, el centro, el arco y el diámetro. Y desde luego, el número pi. Aquí podemos ver el mapa correspondiente a los conceptos y procedimientos. Lo que vemos en azul son los conceptos que caracterizan el tema. En este caso, pues volvemos a hacer referencia a los elementos de la circunferencia y vemos que esos elementos todos apuntan a lo que es la longitud de la circunferencia y la longitud de arco. Abajo podemos identificar en color amarillo lo que son los procedimientos. Entonces encontramos algunos como lo que son el movimiento circular uniforme, la aproximación de la circunferencia, que eso también lo vemos en el desarrollo histórico, la posición de un punto en la circunferencia y vemos algunos procedimientos secundarios como lo que es la proporcionalidad directa. También vemos lo que es el cálculo de longitudes como uno de los procedimientos principales y este también contiene un procedimiento secundario al que llamamos ecuación lineal, porque pues para poder hacer ese cálculo de longitudes vamos a usar lo que son las ecuaciones lineales de la longitud de la circunferencia y la longitud de arco. Aquí en los sistemas de representación, entonces vamos a mirar, escogimos los 6, ahí están los 6 sistemas de representación. En este mapa mostramos primero los tipos de representación. Aquí en el gráfico incluimos, además del plano cartesiano, lo que son los sistemas de referencia lineal. ¿Esto a qué hace referencia? Hace referencia a que yo puedo, digamos, coger una recta y envolverla sobre la circunferencia. Y muchos, digamos, de los problemas relacionados con la longitud de circunferencia contienen este tipo de problemas. Ahora, nosotros notamos que muchas de las traducciones que se hacen entre los sistemas son posibles gracias a las transformaciones sintácticas. Entonces, ya cuando nosotros podemos identificar las transformaciones sintácticas, vemos que las traducciones se hacen a partir de esas transformaciones sintácticas. Entonces, por eso ustedes ven que las relaciones se hacen no directamente sobre los sistemas de representación, sino se hacen directamente sobre las transformaciones sintácticas. Lo que aparece en verde son básicamente como los medios mediante los cuales se hacen esas traducciones. Aquí en la fenomenología, entonces escogimos básicamente 4 contextos fenomenológicos, que son la medida de la longitud de la circunferencia, relacionada con la ecuación de la longitud, como su estructura matemática. La medida de la longitud de arco, relacionada con esta ecuación, el movimiento circular también con su propia ecuación, y la ubicación en la circunferencia, esto hace referencia a lo que es la proporcionalidad directa. Entonces, que ya vimos en los mapas anteriores. Y por último, presentamos el mapa general de los organizadores del currículo, donde pues hacemos básicamente, digamos, como el resumen de lo que contiene la longitud de la circunferencia. Entonces, en verde encontramos, digamos, los principales respecto a la estructura conceptual, y en naranja los sistemas de representación, en amarillo los contextos fenomenológicos. Aquí encontramos algunos de los fenómenos relacionados directamente con los contextos PISA, pero también los relacionamos con las subestructuras. Listo, muchas gracias.